Nuestro tema es Panorama de la Educación Bioquímica en la Licenciatura en Nutrición en México. La creación de la Licenciatura en Nutrición en México es reciente, por lo que es de suma importancia que se realicen estudios tanto de la formación como de la práctica profesional de quienes egresan. Esto con el fin de caracterizar la educación química en los diseños curriculares. Y pues comenzamos diciendo que la nutriología es una ciencia multidisciplinaria, consolidada en el siglo XX. En 1943, el doctor Rafael Ramos Galván impartió los primeros cursos para formar dietistas con funciones específicas, creándose el primer servicio de dietología en el Hospital Infantil de México. Y de hecho, en el mismo año, el doctor José Quintín Olascuaga y la doctora Juana Navarro prepararon a un grupo de dietistas para trabajar en el Instituto Nacional de Cardiología, así formándose el segundo servicio de dietología en México. De las licenciaturas en nutrición que actualmente se ofrecen en México, la de mayor antigüedad es la que imparte la Universidad Iberoamericana, que inició en el año de 1972. 3 años después, es decir, en 1975, la Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional. Un año más tarde, en 1976, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Es a partir de entonces que la nutriología cuenta ya con una licenciatura independiente y no simplemente como orientación de la medicina o de la química. Um, a finales de la década de los 70 es cuando surge como la inquietud de agrupar en una asociación a nivel nacional a las diferentes escuelas y facultades que impartían la licenciatura. Sin embargo, fue hasta el año de 1986 cuando se logró este propósito al crearse la ANFEN. Entre sus objetivos más importantes están los siguientes: agrupar, integrar y coordinar actividades con los estudiantes, ya sean profesionales, docentes, directivos y las instituciones públicas y privadas que imparten la licenciatura en nutrición. Hay un estimado de que actualmente se tiene una matrícula superior a los 8,000 alumnos en las escuelas asociadas a la ANPEN y un aproximado igual de 12,000 egresados. También es importante señalar que además de las 25 escuelas afiliadas de la ANPEN, a partir del año 2000 han surgido un gran número de importantes escuelas que ofrecen la licenciatura en nutrición. Y pues es difícil establecer un número preciso porque el crecimiento se ha dado de manera acelerada, y sin los controles adecuados. Sin embargo, se han identificado más de 50 nuevas escuelas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos de un plan curricular. Bueno, en la literatura para crear un currículo, en este está de acuerdo lo que sería la visión de los autores, que serían en este caso los maestros. Sin embargo, estos representan lo que sería la problemática educativa, pero para esto existe un consenso, los cuales dan el diseño de este documento, en los cuales se ve el perfil de egreso, el plan de estudio, también se puede observar algunos problemas educativos que pueden presentarse mediante la materia, que en este caso es bioquímica, eh, que es la materia bioquímica en las facultades de nutrición, que se fue implementando
que vieron que era importante para esta licenciatura, en los cuales vamos a poder observar. En las siguientes diapositivas les voy a ir explicando cuál es cada una de estas. Bueno, siguiente por favor. Bueno, aquí podemos ver, a leer qué es lo que sería, que vamos a ver en las próximas diapositivas, lo que sería el perfil de egreso, el plan de estudio, los programas de estudio, la población de estudio y la búsqueda de información de estos. Lo cual pues lo vamos a ir desglosando para que puedan ir entendiendo cómo es que fueron viendo estos modelos de estudio para que la materia tuviera una mejor proporción. Y pues bueno, vamos al siguiente, de favor. Bueno, aquí podemos ver que, bueno, el perfil de egreso, este es el que tiene que cumplir el licenciado en nutrición ya egresado. Se plantea un documento que tiene que cumplir, o bueno, tiene que cumplir y acatar de este mismo, en el cual es la forma y objetivos terminales que supuestamente ya adquirió después de tomar la materia de bioquímica, en el cual se produce alcanzar el nivel de enseñanza para que pueda tener una mejor ampliación de los temas que se plantearon, pueda ver las reacciones más a fondo y cómo crear algunas soluciones de igual forma. Bien, siguiente por favor. Bueno, aquí podemos ver el plan de estudio, en el cual el plan de estudio es un documento en el cual se señala cada punto del curso que se dio y se implantó a lo largo de esta materia, en las diferentes clases, en donde el aprendizaje de esta asignatura y las actividades de carácter genética, lo cual, como les decía, se estudia la genética en práctica un poco y pues en teoría. En teoría se desglosa un poquito más. Algunos, pero en este mismo los contenidos sí en el periodo escolar son diferentes nombres utilizados en la educación bioquímica, lo cual también pueden ser las horas de enseñanza, las horas a la semana y las horas de ir al laboratorio, que en unas sí van y sí se hacen como estas pequeñas prácticas para poner la teoría en práctica y que sea más más cómoda, ¿no? La materia, o sea, más entendible y que no nada más sea como estar ahí sentado y ver cómo el profesor explica. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos lo que sería también los programas de estudio, los cuales son documentos del carácter normativo, los cuales exponen secuencialmente los objetivos de este contenido temático que ya se hizo desde un inicio antes de tomar el curso. Con la forma del plan de estudio en la relación con las unidades de enseñanza y aprendizaje. O sea que enseñen y los estudiantes de la licenciatura obtengan esas enseñanzas y las pongan en práctica, lo cual veíamos en el anterior que sería como el laboratorio o ir a hacer unas soluciones o así. También se tomarán lo que sería la biología celular, de cómo está compuesto el cuerpo, las células, el consumo de sustancias fundamentales y lo que sería también la materia de bases moleculares en la nutrición, pero los nombres más utilizados que se utilizaron desde un principio y ya después fueron desglosándose fue bioquímica 1 y lo que sería bioquímica 2. Bueno, en la siguiente diapositiva, de favor. Bueno, en esta podemos ver que sería la población de estudio. Bueno, la población de estudio está integrada por la escuela y las facultades, las cuales de nutrición afiliadas a la ANFEM. La ANFEM es una asociación que agrupa a estudiantes profesionales, docentes y de igual forma directivos de esas instituciones relacionadas a nutrición y al área de salud, obviamente. Lo cual es, por sus siglas en inglés, serían escuelas y facultades de nutrición dentro del territorio mexicano, lo cual abarcaría todas las facultades de México. Y bueno, como por último podemos ver la búsqueda de información, la cual es muy importante también porque aquí nos damos cuenta del perfil
del egreso que tuvo el estudiante, de ver en qué falló, para que lo sigan mejorando, el currículo, para que tener mejores aprendizajes y que los licenciados egresados salgan con una mejor ¿cómo se llama? Conocimiento y enseñanza sobre todo, para que puedan ser mejores cada día y que cada generación pueda ser un poquito mejor que la anterior, para que, como todo, hay margen de error. Entonces, como era una materia que apenas iba a complementar, pues obviamente iba a haber unos errores. Eh, Igual, los archivos de Asociación Mexicana, los miembros de facultades y las escuelas de nutrición, como puede ser internet, directa, que puede ser de las mismas facultades que brindan, eh, también de las instituciones educativas que también nos brindan lo que sea biblioteca y libros y así, para buscar información, igual entrevistas y telefónicas, en los cuales los directivos de los directivos de las instituciones te pueden brindar esas teléfonos de, no sé, algún maestro para que te pueda orientar si tienes alguna duda. Y pues eso sería como la búsqueda de información, de que tú te puedas también informar y también los profesores vean cómo te estás implementando en esta materia, qué les cuesta. Entonces eso es como lo que se vio para crear lo que sería un currículo y tener la mejor planeación en y que los egresados puedan salir con una mejor preparación y pues puedan cumplir con su papel de nutrición. Gracias. En los resultados, en un principio se analiza la tabla 2, donde se nos proporcionan los datos de las escuelas, semestres, asignaturas, horas de semana de teoría, horas de semanas de práctica, el total de horas de semana y horas totales en licenciatura. En la primera gráfica nos podemos dar cuenta en esta de las horas de semana de práctica. Las más altas son de las materias de bioquímica, bioquímica 1, siendo esta con mayor porcentaje, bioquímica 2 con menor porcentaje, pero aún así siendo alto, y bioquímica de la nutrición. En la siguiente gráfica, número 2, que nos mencionan las horas de semana de teoría, nos percatamos que el más alto es el de bioquímica general, encontrando que la mayoría de ellas son del mínimo porcentaje, a excepción de bioquímica de la nutrición, siguiendo de ella bioquímica y bioquímica 1 y 2, siendo estos no los menores porcentajes, pero tampoco son los mayores porcentajes. En la gráfica número 3 y penúltima gráfica encontramos las horas totales por semana. Nos damos cuenta que bioquímica de la nutrición sube su porcentaje, siendo este el más alto, siguiendo del de bioquímica y bioquímica 1 y 2. En esta tabla notamos que la mayoría de materiales aumentó con el diagnóstico realizado. Para finalizar los resultados con la última gráfica, que son las horas totales en licenciatura, bioquímica 2 es el más elevado, con 832 en total, siguiendo de esta bioquímica de la nutrición con 640, bioquímica de los alimentos con 416, al igual que nutrimentos y energía y metabolismo, y nutrimentos siguiendo de estas bioquímica aplicada con 320, bioquímica de la nutrición 1 con un total de 208, bioquímica clínica con 192, bioquímica de los alimentos 176, y nos encontramos que todas las demás con un total de 128. En estas gráficas notamos cada una de las escuelas tiene una cierta importancia de cada una de las materias y horarios que se les dan a cada una de ellas, ya que en nutrición la bioquímica describe la química de los alimentos. Para mantener la salud es necesaria una ingesta óptima de muchos bioquímicos como macro, micronutrientes, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y agua. Para que todos estos resultados sean certeros, se necesita saber la relación que existe entre la bioquímica y la nutrición humana, como los carbohidratos presentes y su importancia en la dieta diaria, identificación de lípidos, casos clínicos de lípidos, etc. La bioquímica es importante
para la nutrición, ya que permite la comprensión de procesos fundamentales de la vida, como la composición, estructura y mecanismos de acción, que intervienen en el almacenamiento, replicación y transferencia de la información genética. La nutrición contribuye con la bioquímica, dando a conocer los nutrimentos esenciales para los organismos. Para concluir, aquí tenemos una conclusión y una recomendación. Eh, por lo visto, se identificó que en las escuelas, mayormente se hizo en 25 escuelas el análisis, la mayor parte de los egresados no hacen como una mención muy honorífica, ¿no? O específica de los conocimientos de bioquímica. Y pues nos percatamos, ¿no? Que como que dejan por un lado un poquito la bioquímica y se enfocan en otras ramas, ¿no? Que realmente son importantes, no digo que no, pero los podemos analizar y evaluar, y notamos que la bioquímica es, creo que, de las materias más importantes que debemos llevar a cabo, porque sin ellas creo no llevamos como la estructura principal de lo que tenemos que saber en las demás materias, ¿no? De la carrera. Y notamos que sí lo llevan unas cuantas licenciaturas, pero no es como que la lleven de gran importancia, ¿no? Como lo comentaba, creo que sí es de suma importancia esto, ya que la formación para los nutriólogos, ¿no? O sea, sin ellos no hay como una formación, es como la ramita, ¿no? O sea, la semillita más bien. Dejas poner una semillita y va creciendo poco a poco. Digamos que tú le echas el agua y así creces. O sea, la bioquímica es como el agua, como lo que florece a la semilla. Y más que nada creo que las dos asignaturas más importantes de la bioquímica, yo creo serían las que se dirigen a la estructura y función de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas y nutrientes inorgánicos. Como se ha visto, y bueno, ya muchos saben, los hidratos de carbono son azúcares, los lípidos son grasas, las proteínas son una gran fuente de energía, y, y vitaminas ayudan mucho en el cuerpo humano. Y pues, si vemos, es muy importante, ¿no? Igual forma, el segundo objetivo, o sea, la segunda asignación general y enfocada en el metabolismo es el que hace el metabolismo la bioquímica metabólica, ¿no? O sea, que se enfoca en lo que el cuerpo humano realiza, ¿no? O sea, digamos que esas dos asignaturas son las más importantes que se deben llevar a cabo para poder tener un buena seguimiento general, ¿no? También, por lo visto, tenemos que ver, como anteriormente lo dijo mi compañera, las horas que se deben realizar por la asignación, ¿no?, de bioquímica, ¿no? Porque creo que como nosotros tenemos que tener unas ciertas horas específicas, ¿no? O sea, muy importantes, ¿no? Vemos que por lo menos debe ser 128 horas durante la asignación, que se deben ser como un promedio, ¿no? Un promedio de 128 horas en total para llevar un buen conocimiento en general, ¿no? De la bioquímica. Siempre es necesario buscar como esa duración, ¿no? Porque si no, no llevamos un buen seguimiento, ¿no? Una buena estructura para llegar a entender otras materias, ¿no? Porque de aquí viene a entender las demás materias. También hablamos que pues la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuela de Nutrición, sería bueno, y como una recomendación nuestra, que desarrollara planes de estudio o maneras de ver cómo las escuelas podrían mover y ajustar esas materias en general, ¿no? Porque como anteriormente lo he dicho, hay materias que no las llevan en general. O sea, podrían hablar de ese tema, pero no lo llevan tal cual como debe ser. Entonces yo creo que sería bueno hacer énfasis a cierta materia y a ciertos temas que se deben de hablar, porque es muy recomendable para nosotros los nutriólogos, ya que debemos saber, ¿no? Y es nuestra rama a seguir. Y como última recomendación, yo pienso que
también se debe ver talleres y cosas, ¿no? Para entretener a los jóvenes, ¿no? Para llevarlos más adelante, seguir y seguir y seguir, entender esos temas, ¿no? Porque también son un poquito complicados y son un poquito difícil de entender, ¿no? Eh, Igual, gracias, agradecemos que los haya escuchado, profesor, y gracias por todo. Se lo agradecemos y eso será todo. Gracias.